todavía el tema ¿de qué? Elipsis y fueras de campos. No entiendo en qué momento debo poner o usar eso en mi escrito. Como les decía, la elipsis es una figura literaria o una licencia que nos podemos tomar los que escribimos minicuentos para ir y regresar. Por ejemplo, vamos a escribir una historia y entonces empezamos contando quién es el personaje, qué le pasa y por qué se enfrenta el protagonista. ¿Sí? Ahí vamos como en el presente. En un momento, tú te puedes ir al pasado y encontrar por qué esos dos personajes están en conflicto. Es que cuando eran niños, este le hacía el bully, ¿cómo se llama? El bully, el matoneo Bullying. a él. Y ya de viejos salió ese rencor. Eso es irse, eso es hacer el elixir, ¿ya? Como ir a encontrar el porqué de ese rencor, de ese conflicto que ellos tienen. ¿Sí? O te puedes ir más adelante y irte al futuro y después regresar. Otra forma como se entiende el elixir es que tú empieces contando el minicuento por el final. ¿Ya? Al lado del ataúd se encuentran todos los dolientes. Todo el mundo no se explica por qué este tipo que tenía todo el dinero del mundo y la felicidad haya muerto de un momento a otro. Entonces, estás empezando por el final, ¿sí? El tipo está metido en el ataúd. Luego de ahí, empieza a contar la historia para irte ya al momento presente. Eso es el irse, regresarse y no hacerlo en línea recta. Cómo jugar con los Queda un tiempos y las poquito. posiciones. Es como un cambio, o sea, lo estoy entendiendo como una especie de un cambio de escena. Puede ser ¿No? un cambio de escena, sí, Yo sí, diría de sí. los tiempos. Yo más bien también diría diría que de tiempo. porque acuérdense que dijimos que un minicuento no se debe cambiar mucho de escena, porque se nos pierde el cuento, ¿sí? Entonces, Maccabi tiene como más aceptable la teoría de Maccabi, de decir que es un cambio de tiempo y no de escena de Gio. Yo tengo una pregunta. Tú nos decías, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí. Bueno, tú nos decías que algo que nos decías ahora acerca del minicuento es que tiene que prácticamente al final darle una bofetada al lector, en su buena manera de decirlo, y es como dejar, o sea, un minicuento tiene que impactar en su final. Cuando tú hablas de que tiene que ser abierto o cerrado, ahí fue que me generó a mí la duda porque, por ejemplo, cuando uno a veces hace un cuento o una historia o un relato, uno generalmente, a veces uno concluye la situación. Bueno, hubo una muerte y al final digo por qué lo mataron y quién lo mató. Pero en ocasiones dejo la duda como para cuando a mí me dicen dele material al lector para que el lector se imagine qué pudo pasar con el personaje o quién pudo haberlo matado. En este tema de los mini cuentos, ¿es viable las dos opciones o necesariamente tengo que esa bofetada tiene que, o sea, tiene que ver con concretar? No, lo que tú dices es muy cierto. Esos son los finales abiertos y cerrados. El que tú dijiste, el tipo se muere, entonces concluyo el minicuento con la muerte del personaje. O lo dejo abierto y es que lo dejo a imaginación del lector. Entonces,
eso es lo que llama un final abierto o un final cerrado. Cuando Ah, la historia la terminamos de contar. Y abierto es cuando ese final se lo dejamos a que el lector se lo imagine. Ah, hombre, ese tipo se fue, o ese tipo va a aparecer, o no arreglaron el conflicto. ¿Sí? Entonces, ese es el final abierto. A mí no me gusta mucho el final abierto porque a veces el minicuento entonces queda a interpretación de cada uno. ¿Sí? Por ser tan cortico, uno debía ayudarle al lector dándole un final que quede entendible, pues. ¿No les parece o alguien tiene otra idea? pues yo me guío más como por el otro lado. Siempre me gusta como dejar al lector pensando. Ah, bueno. Por eso Sí, preguntaba eso, si era viable en el minicuento hacer lo mismo, porque yo Sí, cuando trato de escribir, pues me gusta hacer eso, pero pues no sabía si el minicuento lo permitía. sí, claro, lo permite. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna aportación? Y una pregunta. ¿Yo cómo sé cuándo ya el minicuento está terminado? Porque pues decían que hay que revisarlo, corregirlo un montón de veces, pero ya cuando sé que definitivamente esa es la última vez y que así va a quedar. Hablábamos de que el minicuento hay que escribirlo 5 veces y revisarlo 8. ¿Sí? ¿En qué momento considera uno que ya está el minicuento listo? Cuando uno le pega la última lectura, ya no le encuentra ruido, ya le encuentra sentido a ese conflicto y uno dice, no, hasta aquí yo llegué con mi historia. También puede pasar eso muchas veces. Y uno, por tanto, revisarlo y escribirlo, resulta haciendo un cuento diferente. Bolaño, el escritor chileno, decía, cuando usted escriba 3 minicuentos o 3 cuentos diferentes. ¿Sí? Porque es posible que usted se equivoque con el primer cuento, pero ya con 3 cuentos, ella sí no se va a equivocar. Es la práctica le va dando a uno, de que uno ya siente en qué momento dice, bueno, aquí ya llegó. Después cuando ya sale el minicuento, ya sale pues a la opinión pública, ahí con toda seguridad le van a decir a uno que ese cuento no está bien, que ese minicuento le faltó esto, que por qué no dijo mejor esta otra cosa. Porque todo es de acuerdo como el lector lo interprete. Pero eso es, Brian, lo que yo diría. Ya uno, al final con la práctica, después de 5 revisiones, 8 revisiones, y bueno, hasta aquí yo creo que el cuento se merece mandarlo ya a la opinión pública. Pero sí, no hay que ir solamente con el primer borrador. Creo que David iba a Más, hablar. David levantó la mano y también Lilian, creo. sí, yo iba a hablar. Bueno, Sí, pero me respondieron la pregunta. Uno preguntó más o menos lo mismo. Ajá, ok. ¿Y David? pues yo, bueno, igual yo no estuve en la primera reunión, ¿no? Porque no, estuve, bueno, no estaba en la casa. Cuando vos, Maccabi, se hablaba del tema de la bofetada del lector, ¿eso es lo mismo que el efecto knockout? ¿No? Sí, O, no, ¿o no, no? son eh, diferentes. porque el efecto knockout es como impactar al lector desde un comienzo, ¿cierto? ¿O se Eso equivocaba? es dormirlo. ¿Sí? Es que Cortázar decía, prívelo de un knockout. Privarlo es que lo dormimos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el escritor no se nos despierte y sigue y lee. Pero cuando ya vamos al final, lo despertamos, entonces, dándole la supuesta cachetada, entre comillas, para que él vea el cierre o el desenlace. Entonces son diferentes. El knockout del primer párrafo con que lo dormimos Sí, sí, sí. y la bofetada con que lo despertamos. Ya, ya. Sí, no tenía como, pensé que era lo mismo, pensé que era, tenía como esa Ujú. confusión con esos dos, con el tema de la bofetada y el efecto knockout.
¿Alguien tiene una nueva pregunta? Giovanni, Edwin, Carlos. Yo le iba a hacer una acotación. Estaba viendo que ustedes mañana van a hacer el mini cuento sobre una La imagen, payasa. ¿sí? Sobre la payasa, ¿no? Sí, Sobre la payasa. Mire, esa es otra cosa importante. Empezar uno un mini cuento con la imagen y con la historia, ¿sí? Ustedes van a empezar con la imagen de la payasa. Le falta la historia, ¿sí? Entonces, Sí. a esa imagen, ustedes le van a agregar una historia que es juntarle otras imágenes más. Eso es lo que se llama el entramado. Trama viene de tejer, ¿sí? Lilian, que sabe tejer, cuando va tejiendo, va uniendo un hilo con otro hilo, va armando la trama. Y esa es otra forma. Sobre esa imagen, usted juntan otra imagen. Pero cuando ya juntan las dos imágenes, entonces ahí ya van armando la historia. Por ejemplo, no sé si Lilian era que hablaba de la payasa montada en el caballo. Ustedes me pusieron a pensar ¿Lo anoche, puedo leer? ¿cómo? Léelo. sí, ¿Sí? dale. ¿Tenemos Perdón, tiempo? ¿puedo leerlo? Sí, dale, claro. Comparta. ¿Lo leo? Bueno, como decía hace un rato, de 150 palabras que tenía quedó ahora quedó en 67. Pero bueno, dice así, sentencia es el título. ¿Bien? Sentencia. Dice, sentencia. Detrás de las cortinas la gran ilusión. Escondida bajo su maquillaje trató de disimular su pena entre risotadas y bromas. Miró a la mujer sobre el caballo al hacer sus piruetas. Su insistencia fue descubierta. Ella debió acallar sus sentimientos, decir basta. Luchaba en su interior por dominar sus deseos, sin darse cuenta que era la burla de los cirqueros. Las miradas fueron su sentencia. A ver, yo me quedo de último para opinar. A ver, y hay muchas de las cosas que hemos visto hoy. Ese final está espectacular. Desde mi Final, punto de vista, sin ninguna clase de experiencia en mi mini cuento y mini relatos y esas cosas, yo podría decir que está espectacular y que está muy bien escrito. O sea, yo lo puedo decir, ¿sí? Me gustó mucho. Pero pues ya que usted, Oscar, es el que sabe no, de pero yo me quedo de último. Yo quiero puede decir, que toca ustedes, quitarle, toca ponerle o toca cambiarle. ya después, ya eso es lo que llama la revisión, pero quiero otra opinión. Yo hasta ahora, sinceramente, me gustó. Pero, pero a ver, otro, David, Carlos Arturo, Edwin, ¿qué Sí, opinan? correcto, don Oscar. Es una buena perspectiva sobre la vida personal de la payasa, sobre Ujú. su actuación, pero al final, digamos que ella no puede transmitir alegría, sino más bien tristeza en lo que hace. Bueno, esa es otra forma de interpretar ese minicuento. Y David, que David dice Correcto. no, allí, ¿cuándo era que decía la semana pasada? O Gio, ¿quién era que decía? Le queda difícil escribir un minicuento, creo que era David, que hoy está como en un puente, ¿eso de dónde es? En Miami. Está en Miami el muchacho. En Bogotá. En Bogotá hay No, mar, yo no No, sabía que en Bogotá yo había estoy en mar. Bogotá. David, estás equivocado, mijo. Allá no hay Bogotá, allá no hay río, allá no hay mar. Ay, Dios, no saben cuánto me hace falta eso. No, yo era el que decía eso, Oscar. O sea, como le Mar, digo, el que está allí, el tema de la payasa, que es ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Mini Es cuento. un reto, el reto del minicuento. La verdad, lo peor de todo y lo irónico es que yo fui el que lo sugerí, pero Oh, no he podido poner la primera palabra porque no, o sea, yo soy una persona que acostumbra a escribir mucho, a decir una y otra cosa, y yo paso, o sea, no sé, no me siento capaz como de escribir 20 o 10 palabritas. Porque sí, si yo pongo te 10 doy un palabras,
tengo la necesidad de continuar, y ya, Qué pena. Yo Eh, pienso que David, lo o importante... Gio, ¿tú fuiste alguna vez a un circo de pueblo? sí, yo fui a varios. En los circos de pueblo es donde hay todas las anécdotas, porque esos circos, como no tienen una logística, no tienen una cosa preparada, sino que sale todo así. Hombre, de anécdotas te pueden salir, si te recuerdas, de cuentos. Yo una vez asistí a un circo en el cual los payasos no hacían reír. Y entonces todo el mundo ya protestando porque ¿cómo que los payasos no hacen reír? En eso sacaron el elefante dio una vuelta al, ¿cómo se llama eso? Al primer anillo, ¿o qué será? Y se poposeó encima del payaso. Ay, Dios mío. Entonces, ese fue el chiste del cuento. Mira, una anécdota, ¿ya? Lo mismo que de salir el hombre bala, que le dispararon del cañón y la piscina o la alberca estaba vacía porque la payasa se vengó de todas las cosas que le hacían. De un circo salen miles de anécdotas Yo con la pienso, sola imagen. yo ¿Ah? pienso, Oscar, que como tú decías, de pronto la tenemos un poco más fácil porque ya tenemos el personaje y ya sabemos cómo es. Ahora nos toca, lo único que nos hace falta es tener la historia, cuál es la esencia, la sustancia de lo que vamos a contar. Eso es como, ahí es donde va a estar la creatividad de cada uno. Yo quería preguntar, no sé si me salgo del tema, pero quiero tenerlo claro para... ¿Sí, Gio? Pero Oscar nos dice que antes de iniciar a escribir ya se debe tener la historia o lo que se va a contar, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿hay posibilidad de que a medida que yo voy escribiendo vaya naciendo la historia, vayan naciendo o tengo ya que tener un plan escrito en una hoja para decir, voy a escribir sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, o No, simplemente puede ir naciendo en no, el camino? en este caso, ustedes tienen una cosa favorable, que es que tienen la imagen. ¿Ya? Sobre la imagen de la payasa, ustedes pueden crear la historia. Lo correcto sería que uno tuviera la historia, entonces mete los personajes, pero también tienen la imagen. Y sobre esa imagen ustedes pueden crear el minicuento. Son dos formas Oscar, son dos formas de escribirlos. yo tengo una inquietud y me disculpas si me adelanto a la tercera clase, pero No, no, pienso no. que es importante que lo tengamos claro para hacer lo que vamos a hacer. Hay cuatro géneros, digamos así, o dos géneros y dos subgéneros. Hablamos de relato, hablamos de cuento, hablamos de microrelato y mini cuento o microcuento. Correcto. Me imagino que es lo mismo. ¿Qué diferencia un cuento a un relato? Bueno, un cuento es una historia contada de lo cotidiano con ficción. Me explico. Algo que tú has vivido y le juntas la estructura del principio, el nodo o conflicto, el desenlace, ¿sí? Pero con ficción. Con ¿Sí? ficción. El relato es algo más lineal, que tú tienes que ir contando algo muy fijo para llegar hacia el final. Es decir, y el relato casi no permite el elixir de irte y venir, sino que va a contar una historia, Una la anécdota termina. lineal que sea verídica. Eso, ahí es la cosa. El Ok. relato generalmente tiende a ser algo real o verídico y no ficcional. Y sus dos hijitos, que son el mini cuento y el micro relato, también están con las mismas características de los grandes. Solo que se le No es agrega lo mismo. la simplicidad de algo más chiquis.
digámoslo así. Eso. Son, Ok. les había dicho que el minicuento tiene su ADN del cuento. Lo mismo el microrrelato del relato. Y Pero son la diferencia que podríamos encontrar entre el cuento y el mini cuento es con respecto a lo que ustedes hablaban anteriormente, que una cosa en el cuento, el lector tiene que de entrada estar impactado, y en el mini cuento es al contrario, es al final donde se devela todo y se le da el ¡bof! Al lector. ¿Sí es así? correcto. Bueno, correcto. entendí bien la clase. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta, una acotación? Sí, pues igual que con Lilian, corregí pues, el minicuento que ya estaba haciendo de la payasa. Y Cuéntalo. pues, este sí es cortico, pues tocó cortarle bastante. Dice, los reflectores iluminaron su rostro por lo que sería la última vez en ese escenario. El ruido de la gente les sordecía los tímpanos mientras sus compañeros corrían en círculos junto a ella con una antorcha en cada mano. Era su último show. Respiró profundo y dejó que las llamas se la tragaran. Dejó que las llamas se la tragara. Bueno. Bueno. Oh, Al final, bueno, es una, a ver, digamos, ¿qué entienden cuando dije que la llama la tragaron? ¿Qué entienden ahí con el final? pues yo pienso que es algo, ¿cómo es la palabra? Pienso que es algo metafórico, ¿no? Una Es un fin, personificación. Un final trágico. Murió no, quemada. no necesariamente. Se la tragaron las llamas, las flamas que estaban desarrollando el show, pero no necesariamente es que se quemó. Pues sí, O sea, se pues sí. perdió entre las llamas. O sea, me la imagino que estaba en su show y se tropezó, cayó contra algo que estaba encendido, se prendió una cama y se murió. O sea, supongo yo. En mi cabeza eso es lo que estoy pensando. Sí, cada uno tiene una interpretación diferente. A ver, Exacto. Carlos Arturo, ¿usted qué piensa? No, Ah, la verdad que hay bastante ficción ahí cuando las llamas se la tragan a ella, porque finalmente no dice si ella murió, sino que desapareció en las llamas, ¿no? Una cuestión metafórica bien bonita. Metafórica y muy bonita, Edwin, ¿no? Ella desapareció con las llamas, pero no dice si está muerta o no. Desapareció en las Como si llamas, fuera como una el meditación. espectáculo también. Eso, como si fuera parte del show. Correcto, Claro, correcto, está bueno. correcto. Sí. A mí me ahí le veo gusta. como me el gusta. final es mágico. metafórico. O sea, algo que puedo entender es eso. Entonces, un mini cuento no tiene que contar una historia completa, simplemente un suceso de 5 segundos o de 1 minuto que pasó en algo que vivimos y ya no necesariamente tiene que tener principio ni desenlace ni final, sino contar el No. suceso como pasó y listo. Por ejemplo, el minicuento que yo les mandé de 6 palabras, creo. El lector dejó de escribir, llegó a su 7 final. palabras. ¿Sí? 6 palabras. Y eso ahí, bueno, ¿y cuál es la historia de eso? No, y sale buena conversación de ahí porque empieza la gente a desglosar el Eso. escrito. Porque entonces, en ese final, llegó al final, tiene miles de interpretaciones. Se le acabó la tinta, se le fue la luz al computador, el tipo se murió, no supo más contar la historia. Mire, en 6 palabras, ahí hay un minicuento y que nos deja para hacer especulación de muchos cierres, de muchas conclusiones. Entonces, ¿qué historia estoy contando ahí? Pues una historia sencilla. El tipo dejó de escribir. ¿Por qué dejó de escribir? Entonces, en la mente tenemos que empezarnos a pensar, a imaginarnos cada uno su final. Es un final abierto. Es un final abierto, sí. Yo quiero pedirles un favor. Lilian, ¿será que podemos tomar una fotografía de todos como para que nos quede el recuerdo de esta primera? De pronto si Rolando Sí. y Magda pueden, abrir la cámara para que nos tomemos una foto todos. Estaba comiendo. No nos estoy viendo. Ahora a ver. Gio, no te veo.
Ahora sí. Todos. Para la Esto primera. nos dice, Magda No rían. Digan whisky.